días para todos. Bienvenidos a este espacio de nuevo que hemos nombrado Hablemos de. Hoy entonces el tema que nos convoca es la guerra contra Irán, reconocer cuáles son sus causas y consecuencias. Tenemos hoy el privilegio de tener a José Domingo Ramírez Gómez, abogado de la Universidad de Antioquia, economista de la Universidad Autónoma Latinoamericana, magíster en Administración de la Universidad de AFIT, especialista en Derecho Público y en Seguridad Social. Te damos la bienvenida a José. Esperamos entonces tener una dinámica básica en este espacio donde vamos a escuchar al conferencista durante una hora y cuarto, y abriremos un espacio entonces para hacer preguntas y generar el conversatorio. Bienvenidos a todos y muchas gracias. Muy buenos días para todos y para todas. Antes que todo, agradecerles muchísimo a la profesora Diana Gómez Santamaría y a la Universidad de Envigado por esta invitación. Para mí es un gusto estar aquí hablando con los estudiantes y conversando sobre esta situación que después de la Segunda Guerra Mundial, para mí, es el conflicto bélico de más impacto mundial que ha sufrido el mundo y que está sufriendo y que no sabemos ni cómo ni cuándo va a terminar. Estamos involucrados todos por lo que vamos a ver enseguida. Todos, nosotros, nos toca. Esto es de alcance y una dimensión universal en el sentido del planeta Tierra. Para nosotros universal porque es nuestro mundo. No había, después de la Segunda Guerra Mundial, una situación tan delicada, tan complicada y de vastas proporciones para toda la humanidad. Pero quiero empezar no hablando de esa guerra, quiero empezar con esta reflexión y terminar con una reflexión, porque algo tenemos que poder hacer todos, desde nuestro ámbito, como estudiantes, como ciudadanos, como habitantes de ese planeta, como el ser de la posibilidad de que es el ser humano. Los seres humanos, al estar dotados de vida y conciencia, tienen una oportunidad única en el mundo de ser. Por eso esta frase de una de las grandes pensadoras del siglo XX, Rosa Luxemburgo. Fíjense qué frase en la que nos invita a reflexionar. ¿Qué hacemos? ¿Por qué vivimos en sociedad? ¿Qué tipo de instituciones, de organizaciones debemos dar? Debemos luchar por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Quiero con esta frase aprovecharla para decirles lo siguiente, que lo vamos a ver enseguida también, pero aquí en este momento. Los seres humanos somos seres del tiempo y del espacio. Ojo, nosotros tenemos una dimensión temporal y espacial. El mundo no empezó con nosotros, ni va a terminar con nosotros. Somos una parte, una cadena, en un sistema muy especial de vida que espiritualmente cada cual lo va consiguiendo y lo va integrando, como a bien lo tenga y lo vaya entendiendo. Hay un problema gravísimo en las circunstancias actuales del mundo. Esos temas de estudio en nuestras escuelas, colegios y universidades, la historia y la geografía, son precisamente las materias que se han eliminado que porque son relleno, que eso no tiene importancia. Y resulta que esa es la vida, el tiempo, porque, repito, el mundo no empezó con nosotros ni va a terminar con nosotros. Nosotros somos una construcción, lo que tenemos, disfrutamos o padecemos es construcción anterior. Y nos movemos en un espacio geográfico que está constituido por unos elementos, una vida, otros seres que comparten con nosotros, y eso se ha quitado de las materias de estudio. Grave error. Por eso el muchacho hoy en día ve matemáticas y simplemente comprende unas cosas puntuales y técnicas, porque al fin y al cabo la matemática es una relación física, el espacio, allá, aquí, arriba, abajo, más, menos. La historia, el español, la comprensión de lectura, los desarrollos y las habilidades que tenemos con los demás, las habilidades relacionales, son históricas, porque son, cómo han sido, por qué serán. Y esas materias, repito, se han eliminado. Buenos días.
Error grave. Por eso, permítame con todo respeto, estamos en un mundo lleno de contradicciones, paradojas y perplejidades, y llenos nuestros gobernantes del mundo de personas extremistas, como no cabe duda que ustedes compartirán parte de esa posición conmigo: Benjamín Netanyahu, Trump, Ali Khamenei en Irán, otros extremistas, porque así es como se domina el mundo, sin darle a conocer a las personas la historia y la geografía. Por eso entonces debemos preguntarnos por qué vivimos en sociedad, para qué vivimos en sociedad, qué norte, qué propósito tenemos. Cuando estábamos entre las guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, hubo grandes pensadores que nos invitaron a reflexionar sobre dos catástrofes que sufrió el mundo: el ascenso del nazismo en Alemania, del fascismo en Italia, del falangismo en España, del estalinismo en la Unión Soviética, que convirtieron al ser humano como una piececita dentro de un engranaje que era el Estado. Y se decía, el hombre vive dentro del Estado, por el Estado y para el Estado. Y por lo tanto se indicaba que el interés particular cede del interés general, y el interés general era encarnado por un ente abstracto que llamaba Estado. Se entendió que eso no podía ser y se llega a la fórmula denominada Estado Social de Derecho. La institución, el Estado, pero en el centro no está el Estado, en el centro está el hombre, la persona, el ser humano y su dignidad. Varios pensadores como Hannah Arendt, como Rosa Luxemburgo y otros nos invitaban a pensar, después de esa catástrofe irracional, desde el punto de vista de esos objetivos del ser humano, que fueron la Primera y Segunda Guerra Mundial, se nos invita a construir otro mundo. Y para eso se instituye una entidad que para nosotros es muy importante y que quiero que al finalizar esta conversación lo terminemos hablando así: el derecho internacional público y la Organización de las Naciones Unidas y la Carta de las Naciones Unidas. Un documento que pretende entonces que todos los seres humanos nos dirigiéramos y nos condujéramos por sus propósitos y fines, y que ha sido echado a un lado en esta guerra contra Irán, guerra de Estados Unidos y de Israel, que pretenden arrastrar gran parte del mundo en ese conflicto. Pásame. Antes de entrar a las causas y consecuencias, también quiero que analicemos por lo tanto eso. Los fenómenos sociales no se pueden analizar de manera estática ni lineal, e infortunadamente es el tipo de pensamiento que prepondera hoy en día, que domina nuestro pensamiento, un pensamiento estático, lineal, un pensamiento analítico, reduccionista, y no puede ser así. No se analizan los fenómenos sociales y de la naturaleza, porque nos damos contra las paredes. Es producto, entre otros, como ya les indiqué, de la falta de insertar efectivamente, entre otros fenómenos, en el proceso educativo los cursos de historia y de geografía. Porque tenemos que analizar los fenómenos sociales, como el de la guerra contra Irán, de una manera sistémica, integral, estructural, dialéctica, como movimiento, no como algo que apareció porque simplemente uno o dos locos se transaron una pelea. Eso tiene una forma de irse dando, de irse originando. Esa es la primera invitación que les quiero hacer a ustedes, que la gran mayoría de ustedes son estudiantes, y tenemos que ir dejando de lado un tipo de pensamiento, de forma de estudiar y analizar, que es, digámoslo así, reduccionista, mecanicista, como que estudiamos a veces fotos instantáneas, y así no puede ser. El pensamiento dialéctico, es decir, de movimiento. Recuerden esa metáfora tan bonita del filósofo griego Heráclito: la vida es un río, está en permanente movimiento. Y el fenómeno se produce porque hay una lucha de
contrarios allí. Hay un movimiento, pero ese movimiento es dialéctico y se van construyendo nuevas cosas que aparecen por la oposición que se hace frente a ellas para seguirse moviendo. Y hay un enfoque sistémico, una forma de ver de manera integral los fenómenos, no solamente analítico. En lo que llamamos el pensamiento de la modernidad, que fue construido a finales del siglo XVIII y preponderó en el mundo hasta la primera mitad del siglo XX, la modernidad, lo moderno no es lo actual en materia de ciencias sociales. Lo moderno es una etapa en las ciencias sociales. Lo actual, lo han llamado algunos la posmodernidad, otros la contemporaneidad. En la modernidad se entendía que para conocer un fenómeno bastaba aislarlo en sus elementos o componentes. Ese es un análisis, esa es una dimensión analítica, pero se encontró que todos esos elementos juntos forman algo nuevo. Hay un efecto sistémico cuando los elementos que integran algo se conjuntan y producen algo nuevo. El ejemplo típico es hablar del árbol y el bosque. El árbol solito tiene sus propias leyes, pero miles de árboles no es simplemente la suma mecánica de las leyes del árbol. Miles de árboles juntos forman un elemento nuevo que se llama el bosque, que tiene leyes propias. Hay un efecto sistémico, hay un fenómeno que produce algo nuevo en el cuerpo humano. Estamos compuestos de muchos elementos que tienen sus fines propios. El sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, pero forman una unidad nueva, que es el ser humano, que es la vida, dotada de sentimiento y de conciencia, algo nuevo. O sea, los fenómenos no simplemente es aislarlos y aquí nos quedan comprendidos. Con la posmodernidad, después de la Segunda Guerra Mundial y a partir también de la filosofía analítica lingüística, encontramos que lo que llamábamos razón y que nos decían los filósofos eran como una característica de la cual nacíamos dotados los seres humanos, eso que llamamos razón simplemente es una deliberación lingüística que hacemos con nosotros mismos o con otros. O sea, el lenguaje nos tiene esa posibilidad de argumentar, de justificar, de encontrar. Fíjense entonces que hay otra forma de pensar los fenómenos sociales para encontrar la verdadera explicación, tratar de encontrar y por lo tanto la efectiva solución. Un problema grave, repito. En nuestros procesos educativos se ha eliminado la cátedra de Historia y de Geografía que nos permite ir adquiriendo este tipo de pensamiento. Porque eso es carreta y que vamos a lo práctico. Lo práctico es necesario, es útil para realizar actividades, operaciones en el día a día, pero no nos las explican de dónde vienen, para dónde van, cómo las podemos mejorar, cómo las podemos construir. Por eso nos han dicho los filósofos, no existen cosas, existen procesos. Por eso el enfoque sistémico, el enfoque integral, dialéctico en el análisis de los problemas, es lo que vamos a tratar de mirar aquí. Por eso pasamos a la otra. Vamos a tratar de estudiar algunos causantes de esa guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que tiene efectos para todo el mundo, pero bajo el entendido de que las causas son supremamente complejas, están interrelacionadas unas con otras, no son instantáneas, no son estáticas, se han venido construyendo. Quiero sobre todo invitarlos a ustedes que son diferentes estudiantes de negocios internacionales, de derecho, economía, que entendamos lo siguiente. A finales del siglo XIX en el mundo, especialmente lo que llamamos aquí la civilización occidental, se da la construcción teórica de una forma de visión política y económica del mundo, que es el estudio de la geopolítica. A finales del siglo XIX, las potencias dominantes, entiéndase Inglaterra, Estados Unidos, Alemania en su época y otros, descubren o construyen teorías para explicar
cómo se relaciona el poder político y económico de una nación en relación con su espacio geográfico. Y a eso se llamó geopolítica. Entonces, nos hablarán los alemanes, por allá en 1890, en cabeza de un autor llamado Karl Haushofer, sobre el espacio vital de las naciones. El espacio vital, es decir, qué espacio territorial necesita un Estado, una nación para desarrollar completamente su economía, su poder, su necesidad vital. Por eso se llama espacio vital. Los ingleses se preguntan cómo se domina fácilmente el comercio, la economía mundial, y van a responder los ingleses: no hay que poseer mucho territorio, simplemente dominar al mundo quien domine el comercio marítimo mundial. Y por eso los ingleses tendrán una estrategia de dominio de puntos lejanos en el planeta, algunas islas, algunos puntos de cruces, como en su momento Hong Kong, como en su momento el Cañón de Gibraltar, entre otros. Pero aparecerá también Estados Unidos con su propio proyecto geopolítico. Y ustedes han escuchado pues ampliamente lo de América para los americanos. Dentro de esa concepción geopolítica, les recuerdo, Inglaterra viene, descubre que el Istmo de Panamá es supremamente interesante. Por eso Inglaterra viene a tomar el Istmo de Panamá, solo que Estados Unidos, como potencia que emerge, baja con su poderío militar y conviene con Inglaterra en que ninguno de los dos invadirá el Istmo de Panamá. Pero Estados Unidos sabe que lo necesita. Por eso, bajo una estrategia política, se toma el Istmo de Panamá en 1902 y lo otro es historia conocida. Porque geopolíticamente cogen el mapa, lo observan. En Colombia todavía ese análisis geopolítico de las relaciones internacionales está lejos de formar parte de nuestras políticas públicas y por eso damos palos de cielo. Gran parte, no cabe duda, que gran parte de la violencia que ocurre en nuestro país es movida por intereses extranjeros. Como un ejemplo nomás, en Guaviare y en Baumpés, ¿qué situación económica tan especial habrá que hay tantos grupos o guerrilleros o paramilitares o de un lado y otro allí en pleno combate y apoderándose de esos territorios? Pues aparecen unos recursos que quizás nosotros no conozcamos, pero otros países sí lo conocen y lo necesitan, como esas de las llamadas tierras raras o coltán, que sale por montones por encima de las autoridades colombianas y fluye a otros mercados mundiales y les permite a los grupos al margen de la ley armarse. Y nosotros pues, explicamos a veces esa lucha armada que allí se da con algunas explicaciones simplistas de grupos al margen de la ley o que gente que quiere molestar al otro, quitarle su propiedad. No hacemos el análisis en la dimensión de la geopolítica que mueve muchos de los conflictos colombianos, porque Colombia es, dentro del mapa mundial, el centro y parte central como se mueve la economía en el mundo, además de ser poseedor de una de las más grandes universidades. Y hago esta explicación de la geopolítica porque hoy en día sigue siendo muy importante, teniendo en cuenta que la geopolítica, como fue concebida inicialmente, ha cambiado por el amplísimo desarrollo hoy en día tecnológico. La inteligencia artificial, la internet, los satélites han hecho entonces que ese concepto geográfico se amplíe. La geografía tiene hoy otra forma de sentirse. Y eso es lo que en parte ha influido en esta guerra. Recuerden entonces que la guerra, Primera y Segunda Guerra Mundial, no se dieron porque en 1914 hayan matado al príncipe Fernando José, sino porque venía un conflicto, un enfoque de análisis de la relación entre los estados en materia geopolítica, con teorías que entraban en contradicción dialéctica. Desde ese punto de vista, la Primera y Segunda Guerra Mundial, siendo tan letales como fueron, tiene una explicación geopolítica que nos ayuda también a entender ese fenómeno de Israel. Israel se crea como Estado una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Israel es una nación muy antigua, pues la narra su origen y existencia de la misma Biblia, pero los palestinos también lo son. Y allí hay una confrontación milenaria y aparecen intereses emergentes después de terminar la Segunda Guerra Mundial
Mundial como Estados Unidos y la necesidad de recursos, especialmente de petróleo, del cual resultó el Medio Oriente, donde están Israel, Irán y otros países supremamente ricos en petróleo, el insumo para la energía que todavía hoy mueve el mundo, el petróleo y el gas. Y por eso les quiero dar aquí estos dos datos. Irán es el principal productor de gas del mundo. Estamos hablando de cualquier cosa. Y es el cuarto productor de petróleo del mundo. Y es a través de la vía del estrecho de Hormuz. Aquí está el Golfo Pérsico y al otro ladito el Golfo de Omán, y hay una puntica que llama el estrecho de Hormuz, que forma una especie de garganta por donde pasa el 20% del comercio del petróleo mundial. No estamos hablando de cualquier cosa. Es un país, una riqueza de energía en forma de petróleo y de gas necesaria para el resto del mundo. Y está Israel como avanzada, apalancamiento de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Necesariamente empieza a haber una confrontación. Pero resulta que a Israel también, digámoslo así, que históricamente hay una situación que debemos de considerar de Israel. Recuerden que no es poca cosa. Israel, de acuerdo con el mito fundacional de ellos, es el pueblo elegido por Dios para habitar la tierra. El pueblo elegido. Los israelitas tienen una situación muy particular que la debemos conocer. Es el primer pueblo sobre la tierra que tiene un sistema religioso basado en un libro, una religión de libro, la Biblia, y para ellos es el Talmud, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y con una cosa que los hace ir avanzando intelectualmente. Para, dentro de su sistema o concepción religiosa, las personas deben aprender a leer para leer los libros sagrados, leerlos. Y hay una interpretación libre, dirigida por un rabino, pero libre. Eso crea una situación mental muy importante. Los israelitas sufren un cataclismo en la primer siglo antes de nuestra era. Y vean lo que es paradójico. Los israelitas tienen que enfrentar al Imperio Romano. El Imperio Romano arrasa. Cabe duda. El pueblo israelita es pequeño, pero el pueblo israelita se defiende con una poderosa, que hoy en día lo llamamos terrorismo o ataques guerrilleros. O sea, se ataca y se esconde. Tan grave fue la cosa para el Imperio Romano que no encontró cómo vencerlos y ordenó que se dispersaran por todo el mundo. Por eso, una riada muy importante, una diáspora judía llega a España, judíos sefarditas, otra riada llega al centro de Alemania, los judíos eskenazis y otros en algunas otras partes del mundo. Pero los judíos, a través de su mito fundacional, de su conceptualización, se mantienen juntos y forman barrios, guetos, y son muy habilidosos para el negocio. Pues la necesidad va creando la forma de sobrevivir económicamente y son muy habilidosos para el comercio y para las finanzas, a toda parte donde van, y son solidarios. Ojo, eso es para que nos ubiquemos algo, pero en los últimos años, y especialmente con Benjamín Netanyahu, llega al poder en Israel un grupo supremamente ortodoxo, radical de la religión judía. Benjamín Netanyahu representa de lo más radical dentro de la religión. En todas las religiones también hay matices. Y Benjamín Netanyahu aprovecha esa circunstancia, me atrevo yo a decir, que pudo haber sido hasta conocida y protegida, del ataque de Hamas hace 2 años, aproximadamente 2 años, a Israel, y aprovecha para arrasar por la franja de Gaza, militarmente, en la situación más inhumana que todos nos ha tocado ver.
Mujeres, niños, hospitales volados en pedazos, no le importa, porque es el arma radical y militarista que está en el gobierno israelí. Quiero hacer esa integración porque también quiero comparar con Irán. Irán son los antiguos persas, y los persas son un imperio, eran los herederos de los sumerios, donde se inventó la nueva escritura, de los babilonios, y fueron la fuente madre, a mí no me cabe duda, de la filosofía griega. Los griegos no mencionan en su escrito a los persas porque eran sus enemigos ancestrales, y nadie menciona a su enemigo ni le da crédito. Pero los persas eran avanzadísimos en la administración pública, en ciencia política, en construcción de administración. Eso es Irán. Irán es la antigua Persia. No estamos hablando de cultura árabe, no son árabes. Tienen la religión chiita, que es religión musulmana, que es diferente a los sunitas. Los musulmanes son sunitas y chiitas. Hay una diferencia entre ellos. La principal diferencia es que los chiitas, los máximos líderes espirituales, son en última instancia los que manejan social y políticamente el país. Son estados confesionales, como el que tuvo Colombia con la Constitución de 1886. Vean que estamos hablando mucho de historia, porque esa historia nos da ubicación. Las cosas no aparecen de buenas a primeras. Y ese conflicto tan grave que estamos sufriendo no apareció simplemente pues porque sí, porque tuvo que aparecer y porque tan de malas. No, por eso estamos haciendo esta contextualización. Los persas entonces son los iraníes, y los persas una cultura amplísima y donde tienen una cohesión social, al ser una cultura tan antigua y tener un idioma que no es el árabe. Ellos tienen su propio idioma, su sentido del mundo, de la vida, su cohesión social, hará, entre otras cosas, que esta guerra, que militarmente debe ganar Estados Unidos y Israel porque tiene poderío militar, que pueden arrasar, no significa que sea la victoria. Les recuerdo aquí que hay que tener dos antecedentes para Estados Unidos, que los debía haber conocido. Estados Unidos tiene una guerra en que tuvo un fracaso total, a pesar de que tuviera todo el armamentismo, muy conocido, estudiado. Vietnam. De Vietnam tuvieron que salir. Lo mismo los rusos, que tuvieron que salir de Afganistán, aunque tenían todo el poderío militar. Porque la cohesión social, el sentido de dignidad de un pueblo, les pongo un ejemplo que es quizás más evidente. En 1934, Mahatma Gandhi, la India era dominada por Inglaterra. En 1934, una situación tan indigna que Mahatma Gandhi reunió a sus amigos y juró que iban a sacar al imperio inglés de la India sin disparar un tiro. La gente no se tenía de la risa, era el loco. 14 años después, en 1948, el imperio inglés estaba desfilando para su casa. No sin haber pasado matanzas y unas situaciones crueles. Lo que quiero mostrarles es, no bastan las armas para ganar una guerra, no basta el poderío militar o el poderío económico. Esa historia no la ha leído Trump, seguramente, ni de Netanyahu. Vuelvo un poquito a Irán. Irán entonces, a través de la historia, adquiere o toma la religión musulmana en una versión chiita. El 98% de los iraníes son chiitas. Y los chiitas son minoría dentro de la región musulmana. Acá hay todos los países que rodean a Irán. Son musulmanes, pero sunitas, no chiitas. La fuerza del chiismo, de la parte de la religión musulmana, está en Irán. Y la principal diferencia con la religión sunita es que los sunistas son más laicos. Son, digámoslo así, eligen sus gobernantes y se atienen a ellos. En cambio, la religión chiita, aunque elijan sus gobernantes, el actual presidente de Irán se llama Masoud Pezeshkian, no me equivoco, Pezeshkian, pero no es la última palabra la era hasta antes de ser asesinado Ali Khamenei, y ahora el hijo, según dicen, porque la primera va en las guerras, es la verdad. Hay censura noticiosa en Israel y en Irán. O sea, lo que conocemos aquí es por otras cosas, por otras fuentes, por fuentes indirectas, y en Estados Unidos también hay
infortunadamente hay que decirlo, a pesar de que pretenda ser el país de la libertad, censura de muchas maneras. Entonces, los iraníes adoptan la religión chiita por evolución. También hasta 1979 tiene un régimen político que es pro-occidental. Mohammad Reza Pahlavi era el dirigente, pero en 1979 una revolución islámica chiita y sube al poder el chiismo, encabezado por su líder espiritual que se llamó Khomeini, y él es el que dirigía hasta 10 años después. ¿Qué le sucedió a Ali Khamenei? O sea, Ali Khamenei llevaba en el poder real, decir la última palabra, aproximadamente 40 años. Y era una figura de muchísima relevancia política y social para los iraníes. Pero era una teocracia, desde la última palabra en lo político, en lo social, la tenía Ali Khamenei. Obviamente que Israel se volvió puntal en el Medio Oriente de Estados Unidos, situación geopolítica y de dominio. Los iraníes y el Medio Oriente se volvieron antioccidentales. Estados Unidos fue ganando preponderancia en los demás países, excepto con Irán. Irán, por el contrario, en 1979 tuvo una revolución, y con Ali Khamenei, que fue asesinado el 28 de febrero, este sábado va a ser 3 semanas. Y es importante porque esta guerra que creyó que Estados Unidos va a durar 2 o 3 días, y esto no sabemos hasta cuándo se va a prolongar. Radicalizó su discurso antioccidental y anti-israelí, obviamente, porque era representante de Estados Unidos allí. Hago esta contextualización entonces para que se vea que la confrontación entre Israel y los persas y los demás países árabes, y esto viene de siglos atrás, siglos de años, pero que en ambos países se va asentando una fuerza radical, extremista, en oposición a lo que nosotros hemos construido en Occidente, de tratar de dar fuerza y valor a la palabra, al derecho, a la construcción de argumentos, de consensos. Y eso fue aprovechado por Netanyahu. Y se aprovechó también la subida, digamos, de un grupo, lo voy a decir aquí como de la manera más suave posible, de un grupo en Estados Unidos encabezados por Donald Trump, que a mi parecer no representa la mayoría de las personas de Estados Unidos, pero hoy en día existen estrategias políticas y estrategias de manejo social, y por muchas circunstancias terminó electo Donald Trump, que representa, digámoslo así, lo más retardatario, lo más atrasado del pensamiento norteamericano. Y eso fue aprovechado por Israel. Por eso lo pongo ahí como primera causa, después de este análisis histórico. Israel, con Benjamín Netanyahu y el radicalismo que él representa, aprovechó lo que hizo Hamas en octubre de 2023, acabó con Gaza, lo tiene físicamente acabado, liquidado, pero quiere en su idea expansionista abrirse y ser en el cercano oriente quien tenga el poder militar y por lo tanto político de la zona. Y Benjamín Netanyahu aprovechó que está Trump, y Trump se dejó arrastrar a una guerra en la que ahora no le encuentra salida, y con seguridad está en una circunstancia que lo debe tener con mucha confusión cómo salir de ella. Israel, entonces, que viene desde siglos atrás, lo mismo que Irán, siendo antes el régimen del país persa, consolidarse, quiere Israel consolidarse en esa región y consolidarse militarmente, y utilizó a Trump con un problema grave. Cuando Estados Unidos lanzó una andanada de misiles hace 10 meses aproximadamente, que para acabar con la central nuclear de Irán, estaban en negociaciones con Irán. Y ahora, cuando atacó el 28 de febrero, estaban en negociaciones con Irán.
Toda guerra, se dice, termina en negociaciones. El gobierno de Irán, con toda la razón, frente a Trump, tiene una desconfianza inmensa de poderse negociar. Trump no respetó ninguna de las dos circunstancias en que se estaba negociando sobre la mesa, se invadió y ahora se invita a negociar. Hay países terceros como Rusia que quieren servir de intermediario, pero la confianza está totalmente rota e Irán tiene otras estrategias sobre si se trata de jugar. Le pido a Diana que cuando falten 5 o 10 minuticos para las 11:15 me diga para empezar el conversatorio, para yo terminar con una cosa que es muy importante. Ojo, ese apuntalamiento militar de Israel, Netanyahu tiene entre ceja y ceja ampliar el dominio de Israel y consolidarse militarmente en la región. Pero ocurre con un fenómeno. Trump, esa confrontación entre Trump y China, que la plantea abiertamente Trump cuando llega al poder con el incremento exagerado de aranceles, desconociendo todo tipo de tratados, desconociendo todo tipo de acuerdos. Y aquí quiero que ahorita hablemos un poco del derecho internacional público. El derecho internacional público es el principal damnificado en esta guerra. Porque Estados Unidos ya lo ha dicho abiertamente, no me interesa ni el derecho internacional ni la ONU. Es decir, voy a utilizar mi fuerza bruta. Y entonces, si Estados Unidos yo utilizo mi fuerza bruta, pues entonces, ¿qué reclamo le vamos a hacer después a Rusia o a China o a cualquier otro país que quiera usar su fuerza bruta y la teoría de la guerra preventiva para dañar otro pueblo, otra nación, otro grupo poblacional? Trump abiertamente lo dice: no me interesa el derecho internacional, no me interesa la ONU, no me interesa la Organización Mundial de la Salud, nada de eso, y no me interesa la OTAN. Les decía hasta hace poco, en estos días sí le está interesando la OTAN, ahí le está rogando que le ayuden a controlar el estrecho de Hormuz. ¿Qué le dijo ayer el primer ministro alemán a Trump? Esa guerra no es nuestra, no nos metan en esa guerra. Y toda OTAN, entiéndase Europa, le ha dicho: esa guerra no es nuestra, no arrastre ella. Cuando hasta hace poco decía no le interesaba la OTAN. Pues, son las contradicciones y precisamente la no planeación, la no estrategia en esta guerra en que se dejó arrastrar Estados Unidos por Israel. Tiene una reorganización geopolítica, no cabe duda. Está emergiendo China con muchísima fuerza en estas nuevas situaciones de desarrollo tecnológico y de dominio mundial. No cabe duda, en esto sigo mucho a un autor que se llama Noam Chomsky. Traten de leer algunos escritos de él. Noam Chomsky tiene la siguiente: dice que Estados Unidos empezó a decaer desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es, en eso hay que acompañarlo, que con este ascenso al poder de Donald Trump, Estados Unidos ha quedado en circunstancias políticas y económicas en el mundo muy maltrecho. No es ya ningún líder ni militar ni político, ni político ni moral. Militar con seguridad tiene mucha fuerza y es que se puede hacer muchísimo daño, y ese es parte del envalentonamiento de Israel, que tiene poder nuclear, armas nucleares, y con pocas armas se puede hacer muchísimo daño. Y porque si las armas nucleares se tiran, las mismas armas nucleares dejan una estela de unas nubes que cubrirán la Tierra y con seguridad traerán graves problemas para todos en la humanidad. Eso envalentona y militarmente tendrá mucho poder, pero políticamente, moralmente y en la economía de Estados Unidos está en retroceso fuerte. Esa reorganización trata de aprovecharla Trump para aliderar, definir su poder frente a la China, frente a la Unión Europea y frente a Rusia. Parte de eso es lo que está en juego en esa guerra. Hay una antioccidentalización de Irán, hay el sentimiento del pueblo de que Estados Unidos, a través de Israel, quiere sojuzgar el pueblo. Hoy en día hay un avance, un desarrollo inmenso de nuevas tecnologías en el mundo. La denominada inteligencia artificial, la computación cuántica, la robotización, que serán tan grandes
que quien maneje esos sistemas manejará el mundo. Y aquí les dejo una pregunta para ustedes que son jóvenes, muchachos, que las tengan allí. La inteligencia artificial con todo el poder que implicará, ¿quién lo va a manejar hacia el futuro? Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y todas esas personas que son propietarias seguramente de patentes muy especiales en materia de computación cuántica, de robotización, de inteligencia artificial, o en favor de la humanidad la manejará una gobernanza mundial tipo Organización de las Naciones Unidas a través de sus instituciones. ¿Quién va a manejar esa tecnología tan supremamente poderosa que es la inteligencia artificial? Eso está en juego en esta guerra mundial. Eso está en definición con China, con Rusia, con Europa, con China que emerge como potencia tecnológica muy grande. Y China ha tomado sus posiciones en las últimas décadas para producir mucho conocimiento tecnológico. Y seguramente algunos que todavía no conocemos, pero son secretos de Estado. ¿Quién manejará la inteligencia artificial y la suprema capacidad de desarrollo tecnológico y de dominio que tiene la inteligencia artificial? Unas cuantas personas muy adineradas en beneficio de ellos y de sus amigos y de sus intereses, o lo manejará un tipo de gobernanza mundial como lo dijo tipo Organización de las Naciones Unidas a través de sus instituciones. Piensen, hagan esa pregunta. ¿Qué características tiene la inteligencia artificial? ¿Qué conlleva la robotización? Ya aquí, saliendo por la autopista Medellín-Bogotá, Productos Familia tiene una fábrica totalmente robotizada que hace todos estos productos sanitarios y de belleza para tanta necesidad tenemos. Robotizada. Eso les permite multiplicar sus utilidades por muchas veces y no tienen trabajadores. Y no tienen entonces quien consuma ni trabajadores que consuman, que paguen impuestos. Entonces tiene una utilidad extraordinaria. Y entonces, ¿de qué vamos a vivir los demás? ¿Y cómo la vamos a organizar? Stephen Hawking, antes de morir, estudió y pensó sobre la inteligencia artificial y fue muy pesimista. Si eso no lo maneja alguien en el mundo con intereses para la humanidad, sino unos cuantos países propios, apague y vamos. Decía Stephen Hawking, usted recuerda que era el señor así, cuadrapléjico, que aparece en las películas, muy inteligente, muy sabio. Eso es parte de lo que está ahí, el desarrollo de las nuevas tecnologías. Y Irán también se estaba acercando a los países BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los BRICS. Un bloque que lo ha entendido Trump como un bloque antiamericano, antiestadounidense. Irán acababa de hacer unos acuerdos con los BRICS para ingresar y para fortalecerse económica y políticamente. Eso es lo que estaba allí. Digámoslo así, que eso es las causas. Consecuencias gravísimas para todo el mundo. Primero, es que no haya producción de petróleo y de gas es gravísimo para todo el mundo, porque son todavía tecnologías de las que depende la producción industrial y agrícola, los alimentos del mundo. Ayer escuchaba, como ayer Estados Unidos atacó la principal instalación de producción de gas de Irán, ayer amaneció el petróleo a $116, cuando hace 3 semanas estaba a $73. Casi que va a duplicarse. Yo lo dije en una entrevista que me dieron, va a llegar a $120 y no me creían y se burlaban. Van a pasar de $120. Pero eso tiene una situación grave. El valor del petróleo y el valor del gas son insumos para producir urea y fertilizantes. Urea y fertilizantes. La urea ya subió en estas 3 semanas 50%. La urea es un insumo básico para todos los cultivos. Tierra fertilizada. Subió el 50% y donde más se produce y sale es por el estrecho de Hormuz y se produce. Como sube el petróleo, sube el gas y sube la urea y suben los alimentos, una inflación mundial. Inflación, recuerden, un crecimiento generalizado y sostenido de precios. Significa que mucha gente quedará imposibilitada de adquirir esos bienes. Ya lo ha vaticinado la ONU. Así ha sacado un estudio.
para muchas poblaciones. Si se sigue creciendo el precio del petróleo y del gas, va a haber hambruna para muchas poblaciones. Hambruna, hambre. En Colombia, afortunadamente, tenemos muchas posibilidades agrícolas. Cómo animarlas, hay que estudiar cómo se puede hacer una reforma agraria, algunas veces que podamos producir alimentos. Hay una inflación, esa es la primera y más evidente circunstancia. La globalización económica tiene un frenazo en seco, y en general con Trump. Cuando Trump llega a la presidencia y empieza a hablar de altos aranceles por desconociendo los acuerdos y convenios que se han hecho con otros países, lo que hace es informar a los demás países: no voy a respetar acuerdos, no voy a respetar. Entonces cada país que hace se encierra en sus fronteras, empieza también a subir sus aranceles, es decir, los impuestos para que los otros productos lleguen, y lo que se va deteniendo es la globalización económica. Y si hay inflación y la globalización económica se detiene, la producción económica en el mundo cae. La producción económica en el mundo cae, y por lo tanto muchísima gente quedará por fuera de posibilidades económicas, incluso de consumir sus alimentos y de tener el desarrollo pues, que hemos ido alcanzando. Y eso toca a todo el mundo: la inflación, el crecimiento de los precios de los alimentos, la globalización. Irán, Israel se quedan muy lejos de Colombia o de América Latina. Nos toca a todos en esas consecuencias. En lo social, ya hemos indicado aumento de pobreza. Hay una fanatización antioccidental del mundo. No cabe duda, repito, que ya Estados Unidos no es como lo pretendió ser. Por lo menos trataba, propendía porque así fuera, un líder moral y político, aunque muchas veces no lo fue. Las invasiones a países de América como el golpe militar en Chile en 1973, que fueron horrendos, la dictadura que hubo en Argentina y Brasil, patrocinadas por Estados Unidos, donde mataron miles y miles de jóvenes por pensar diferente y porque era un país más equitativo y justo, fueron miles. Pero en fin, Estados Unidos, a través de otras instancias, pretendía ser líder político, moral, ético. Ya Estados Unidos abiertamente le dice: no me interesa, sino utilizar la fuerza bruta. Y resulta que a punta de fuerza bruta no se maneja el mundo, porque lo que es la dignidad hace que las personas y también los pueblos se levanten. Por eso las guerras no las gana solamente el que tenga un supremo poderío militar, como lo tiene Estados Unidos y Israel. Con seguridad tienen un poderío militar, pero no basta, porque la dignidad cuenta. Repito, el ejemplo que puse ahora: Mahatma Gandhi, ¿cómo fue capaz, sin disparar un tiro, de sacar al imperio inglés? Una cosa llamada dignidad, y supo moverla. Y eso está pasando con Irán también. Pues la guerra está muy prolongada y no sabemos cómo va a terminar. Si hay una desconfianza para negociar, si hay un sentido en los países que están alrededor de Irán, que sí son árabes, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y los demás países, en las poblaciones hay un sentimiento antioccidental muy arraigado, muy fuerte. Los dirigentes políticos ahora de Qatar, de Arabia Saudita y de otros países no quieren entrar a la guerra y están aguantando los ataques que les hace Irán. Irán está atacando las instalaciones petrolíferas, gasíferas y de producción y refinerías para poder encarecer el abastecimiento de gas y petróleo al mundo y poder fortalecerse en esa resistencia que hace. Pero hay un sentimiento antioccidental que se ha reforzado. Recuerden, les quiero decir, el primer día de esa guerra murieron 173 niños en una escuela, que Estados Unidos tenía que saber que había una escuela de niñas. Eso es lo más inhumano, voladas en pedazos, y algunas quedaron que no hay ni forma de reconocer quién es quién. Un día las armas han evolucionado, que dejan un polvillo ahí en la gente que no queda ni cómo reconocerlas. Y eso fue el primer ataque. Eso crea una situación de indignidad muy grande en un pueblo. Y eso cuenta muchísimo.
Y eso es producto del primer ataque. Entonces hay un crecimiento de una paralización antioccidental que no sabemos a dónde nos quiere llevar. Con todo el respeto voy a decir aquí, si esta guerra no termina rápido, el mundial de fútbol no se puede hacer, por lo menos en Estados Unidos. Porque ya dijo Irán, Estados Unidos está en guerra, y allá nos vamos a atacar. Y supongamos que llega un dron, o llega cualquier bombazo en el estadio, un estadio que tenga 80, 100 mil personas. 15 o 20 mueren por el bombazo, pero otras 20.000 mueren por la estampida que se produce. Entonces, si esto no se arregla, y eso significa mucha plata, estamos hablando de billones, es por poner uno de los efectos que se pueden dar ante esa situación extremista. Otra consecuencia económica, hay un abandono de la prioridad ambiental. Estamos asistiendo a una situación de deterioro ambiental del planeta Tierra. Por eso ustedes ven las grandes ciclones en Estados Unidos, los tornados, los regímenes de lluvias. En Colombia, diciembre y enero han sido de calor y fueron de frío y de inundaciones. Cambio climático, pero estamos ante otra prioridad, eso se abandona, no hay plata para ello. Y en lo militar, el creciente gasto militar. Ya la OTAN dijo, vamos a subir todos los países de Europa el gasto militar hasta el 5% del Producto Interno Bruto. Eso significa abandono de planes sociales y de ayuda a otros países, que sean países como África o de América Latina, porque hay que gastar casi toda la plata que produce el país en gasto militar. Nos tenemos que defender, el mundo cambia. Y hay implicaciones. A Colombia llega mucha ayuda económica a través de cooperación internacional europea. Una tragedia humanitaria que es todo envalentamiento militar, trae tragedia. Les acabo de poner el ejemplo de las niñas, para matar a la hija menor y ahí atacar. Al lado había una escuela, seguramente vieron, si uno pone Google Maps, ahí aparece, debe aparecer. No les interesó, vio una escuela de niñas voló en pedazos, la tragedia que eso significa y el potencial incremento del riesgo nuclear. Nunca veo todo. Pero la principal consecuencia, la destrucción del derecho público internacional. Pásame. El derecho público internacional. ¿Por qué quiero hacer énfasis y gastarme aquí estos últimos minutos? Porque después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando la Primera y Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó atónito. Hombre, ¿cómo que el ser humano es un ser perfectamente racional? El ser humano es racional y sabe tomar la mejor decisión. Lo que se demostró en la Primera y Segunda Guerra Mundial, la primera mitad del siglo XX, es que infortunadamente eso que llamamos racionalidad sí está mucho por discutirse en el ser humano. La Primera Guerra Mundial se terminó, no porque un país venciera o no, sino por físico cansancio, porque eran millones de muertos, jóvenes que morían en las trincheras podridos, atacados con gases que atacaban los pulmones, y la gente se iba a pudrir y roídos por las ratas. Entonces una situación tan dantesca que así terminó la Primera Guerra Mundial, de físico cansancio entre los países que estaban contendiendo. Y como no terminó ni con vencidos ni vencedores, pues tenía que aparecer la Segunda Guerra Mundial, que era, dicen algunos, la continuación de la Primera Guerra Mundial, y ya no fueron 18 millones de muertos, sino 56, 58 millones de muertos con bombardeos a ciudades a través de las fuerzas aéreas, ya la aviación progresaba a la población civil especialmente. Y entonces pensó, ¿qué hacer? Pero ¿cómo nos organizamos a vivir en fraternidad? El ser humano entonces se pensó y se dio fuerza a lo que ya venía construyéndose desde por allá en el siglo XVII, en la paz de Westfalia. La palabra derecho internacional público pues, es una palabra que crea Jeremías Bentham por allá a finales del siglo XVIII. Siglo muy estudioso del derecho y del derecho internacional. Y antes venía pues conociendo como derecho de gentes, es decir, cómo respetamos a los demás y cómo construimos un mundo donde quepamos todos. Y mucho más en la actual tecnología que tenemos hoy en día, donde cualquier cosa tiene influencia mundial, sea en lo militar, en lo político, en lo económico. ¿Qué hacer? Que se crea, se profundiza el derecho internacional público y se crea
la Organización de las Naciones Unidas. El 6 de junio de 1945, en San Francisco, en Estados Unidos, se reúnen los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Los países perdedores son pues Japón, Alemania, Italia, y se reúnen y crean la Organización de las Naciones Unidas y se comprometen a seguir unas normas básicas de convivencia. Ahí está una definición de derecho internacional público, unas reglas, cómo se regulan las relaciones entre los estados entre sí, o las organizaciones internacionales y los estados, y hay una definición ahí de un catedrático. Pásame, Diana, sin hacer esto. Esa es la definición. Por eso decimos, para nosotros, hoy en día, sigue siendo muy importante la Organización de las Naciones Unidas, la Carta Constitutiva de la Organización de las Naciones Unidas, que a Trump le importa un bledo. Él lo dijo desde que se posesionó al inicio. Me importa nada. La ONU antes le va a retirar los aportes que hace, la ayuda. No le importa nada. Y no le importa a los demás. Es Estados Unidos. Hacer América grande de nuevo. Y la estás acabando. Ya no es ni líder ni moral ni político, y en lo militar. No solo la fuerza bruta permite gobernar a los demás. Hay una cosa que se llama dignidad de la persona y dignidad de los pueblos. Entonces, en la ONU se creó la Carta de las Naciones Unidas, que yo los invito a que la lean. Ahí está en internet, Carta de las Naciones Unidas, que pretende y pretendía ser la constitución del mundo. O sea, como una carta de unos valores, principios y normas mínimas a que se comprometía todos los estados seguir, cuidar. En esa carta, aparecen valores principalmente como el de la paz y la dignidad humana. Ojo, hago hincapié en esto de la dignidad humana, porque en el derecho internacional público se llegó a aceptar que habían personas, aunque no fueran estados, que fueran sujetos de protección del derecho público internacional, cuando están relacionadas con violación de derechos humanos. Y eso fue copiado luego por la Organización de Estados Americanos. La OEA emitió en 1969 la Carta, la Declaración Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica en 1969. Por nosotros tenemos un organismo, para nosotros de carácter jurídico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en San José de Costa Rica, para nosotros es tribunal jurídico. Por eso, algunas personas, algunos grupos poblacionales que han sido sujetos de matanzas, de torturas, y algunas personas acuden con validez a esa Corte Interamericana de Derechos Humanos, y debemos obedecer, porque así se comprometió el Estado colombiano en su Constitución. Pero también en la creación de la ONU se convalidó una institución que ya estaba hecha desde antes, desde 1919, la Corte Internacional de Justicia, la Corte de la Haya. Entonces se indicó, si hay problemas graves entre países, no se usará la fuerza. Se usará la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario en caso de defensa. Por eso es tan peligrosa la teoría del ataque preventivo, que es el que está utilizando Israel y Estados Unidos en el ataque a Irán, que es para prevenir que Irán haga la bomba atómica. Un ataque preventivo. Irán no lo estaba atacando. Irán, pues en otras oportunidades se ha defendido cuando hay escaramuzas, pero Irán no los estaba atacando. Estaban incluso en negociaciones, conversando, y abruptamente se les ataca. Entonces, en la Carta de las Naciones Unidas se tiene como valor central la paz y la dignidad humana, y como propósito de la Organización de las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad y su Corte Internacional de Justicia, como propósitos: mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar relaciones de amistad entre los estados, preservar la igualdad y la autodeterminación de los pueblos. Autodeterminación. ¿Yo por qué le tengo que decir al pueblo iraní, el antiguo imperio persa, que no obedezcan al Ali Jamenei? Ya verán ellos. Y usted no, quien los conduzca tiene que ser un líder político eminentemente, no un líder religioso. Seguramente, de acuerdo con nuestros valores, sería lo demás deseable, pero
¿Con qué autoridad vamos a otro país a decirle, usted se debe conducir de esta manera? Cada país se autodetermina. A cada país vale, aunque sea pequeñito, frente a otros que son muy grandotes en lo militar, o en lo territorial, o en lo económico, vale lo mismo. Principio de igualdad, principio de autodeterminación. Por eso, uno de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas es proscribir la amenaza de la violencia y la coacción armada sobre otros estados y promover la cooperación internacional. Si en el mundo hay equidad, si en el mundo hay inclusión social, hay más posibilidades de paz. Cuando hay mucha pobreza en el mundo y en parte del país, se crea resentimiento, se crea rabia, sentimientos de indignidad y aparece y se fortalece la violencia. Por eso la equidad económica, la inclusión social nos interesa a todos. Pásenme, Diana, si me hace el favor, a la última. Por eso quiero terminar esta charla pues, por parte mía para escuchar sus opiniones y algunas preguntas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Entonces, vamos a establecer como observadores o podemos hacer algo. Ojo, yo no estoy hablando de coger de las armas y ir y tomar opción por uno de los dos bandos contendientes, no. Yo creo que tenemos que retomar, estudiar todos, que estudiantes de negocios internacionales, de economía, de derecho, estudiar y fortalecer lo que es la Organización de las Naciones Unidas, la Carta de las Naciones Unidas, y ahí todos tenemos un papel que jugar. Y tenemos que entender, esto lo vienen diciendo desde los griegos y desde la antigua sabiduría china, el ser humano es uno solo, donde sea, en cualquier parte del mundo. No hay razas humanas, el ser humano es uno solo. Solo que nos han ido por conveniencia de los estados, que el ser humano se divide en razas y que aquí, que allá. No, señores, hay una cosa que se llama la fraternidad universal. Y eso lo tenemos que proclamar, hacer valer, decir, oye, se crean grupos por internet, otros. Tenemos que impulsar esa idea y entender que eso que llamamos envalentonamiento militar es causa de sufrimiento y tragedia. Los primeros que sufren son los que no tienen y no quieren estar en la guerra, los civiles, y se usan como armas. Ya lo vimos con la invasión de Israel a Gaza, ahora a Irán y en todas partes del mundo. Debemos promover la solidaridad y la cooperación entre las naciones, por encima de los gobiernos. Es que las barreras y las fronteras políticas son fronteras artificialmente creadas para fortalecer el poder político de grupos y algún tipo de interés dentro del Estado. Los habitantes, los ciudadanos del mundo, tenemos que sobreponernos a eso. Por eso, repito, aspirar a que se fortalezca la Organización de las Naciones Unidas, la Carta de las Naciones Unidas como la Constitución del Universo. Pero tenemos que difundir, hacer valer, exigir entonces, para ello construir grupos de pensamiento, construir enlaces con habitantes de otros países, para exigir el respeto, que ninguna persona, como lo ha dicho abiertamente Donald Trump, me importa un pepino, la ONU, el Consejo de Seguridad, es que yo tengo con qué imponerlo y Estados Unidos tiene cómo imponerlo. Pues claro que tiene con qué hacer daño. Lo mismo podría decir Rusia, China, la Unión Europea, otros países, tengo. Es que no se trata de eso. Se trata es de que la humanidad pueda sobrevivir en este planeta tan hermoso que nos tocó vivir también, porque tenemos tan vapuleado y en peligro bajo una hoguera nuclear. Y por eso tenemos que exigir que se fortalezca la Organización de las Naciones Unidas, su carta y los procedimientos que allí están, y oponernos y juntarnos con los ciudadanos de otros estados del mundo, con todos los ciudadanos que con seguridad están en este momento planteándose y presentándose esto. Les cuento que escuché ayer en las noticias, ya en Tailandia, en varios países, están racionando la energía por este incremento excesivo del petróleo y del gas. Con un problema grave, Colombia no tiene gas, ya se acabó. Durante 30 años tuvimos buen gas. Estamos buscando, y la
las actividades nuestras diarias del gas. Y el gas, Irán es el principal productor de gas del mundo. El gas se va a poner carísimo, el petróleo, otras situaciones que van a producirse, de las cuales nosotros no hemos producido, sino una persona que dice, me interesa un pepino allá la ONU, la Constitución de la ONU, el Consejo de Seguridad, eso no puede ser así. Los seres humanos tenemos que juntar, todos los seres humanos, por encima de esa situación y como fraternidad universal, como seres humanos, oponernos. La guerra no es la solución de nada. Existe y se dan contenciones y se dan conflictos, pero para eso tratamos, aprendiendo de conflictos que ha sufrido siempre la humanidad, por lo menos desde hace 7.000 años que se creó la primera revolución tecnoeconómica, cuando el hombre descubre la agricultura y la domesticación de animales, que aparece el excedente económico y que no he encontrado otra forma de distribuir ese excedente sino a través de la guerra y de la violencia. Hay que encontrar otra forma. El principal problema de la economía de hoy es la justicia distributiva. Se produce muchísima riqueza en el mundo, pero para unos cuantos, para otros pocos. ¿Cómo hacemos que eso alcance para todo el mundo? En ese sentido fraterno, en ese sentido de esa gobernanza que debe hacer la ONU, y con esas tecnologías que van a producir tanta riqueza y que van a liberar al hombre de tener que hacer un trabajo físico, ¿a quién va a ir esas riquezas? Son las preguntas que quieren que quedan ahí y que ustedes, que les va a tocar sentir ese mundo. Muchos de nosotros ya seguramente estamos de salida, pero hemos disfrutado este mundo, este país con todas las dificultades de la vida, vale la pena vivir. ¿Qué nos van a dejar? Donald Trump, que está de salida y que sabe que le quedan pocos meses o años de vida porque dice que tiene enfermedad grave. Netanyahu, que también está enloquecidos allá, ya nos queda poco, nos importa nada lo que debemos. Nosotros, ¿por qué tenemos que luchar? Esas nuevas tecnologías que vamos a hacer son las preguntas que nos tienen que quedar ahí y construir las soluciones, las respuestas entre todos. Le voy a dar la palabra a la doctora Diana para que nos indique ahí cómo vamos a proceder, si algunas intervenciones cortas de 2 o 3 minutos o alguna pregunta para que esto se produzca como un conversatorio. Adelante, Diana. Bueno, agradecerle a José la explicación y el espacio. Me contarán entonces quién quiere empezar a hacer intervenciones y generamos el diálogo para cerrar el espacio. Mientras alguien pregunta, me decía la profesora Clara que dirige el curso de mercado de capitales. Recuerdo lo que acabo de decir. La globalización que estamos asistiendo, frenense, y la principal globalización era financiera. Estamos asistiendo a una globalización. Yo les recomiendo la lectura de un libro de Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz es un gran economista norteamericano, no es ni iraní, ni chino, ni de un directorio comunista o socialista. Es profesor de Harvard y de las principales universidades. Y escribió hace poco un libro que se llama Capitalismo Progresista, indicando que el capitalismo individualista de Norteamérica, el del sálvese quien pueda, estaba mandado a recoger y que produciría fenómenos como este que estamos asistiendo, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Joseph Stiglitz escribió hace 15 o 20 años un libro que se llama El malestar de la globalización. Ya lo denunciaba. Esta no es una globalización de personas, es una globalización financiera. Y estamos asistiendo a un frenazo. Y en esa globalización financiera pues, se habían creado otros instrumentos tales como el Bitcoin y otras monedas que con todo esto van a sufrir un colapso, a mi parecer. Un colapso. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención? Hola, buenos días. Profe, bueno, primero que todo quería como dar una definición para luego preguntar algo. Caterina McKinnon menciona como que, pues da un término que se llama el postericidio, que es como una conducta intencional o extremadamente negligente que podría llevar a la casi extinción de la humanidad y declarar también que líderes que amenacen con usar armas nucleares o promuevan su despliegue serían responsables pues, de este mismo postericidio. Entonces, según yo lo veo,
Donald Trump está haciendo por eso y también los líderes de Irán. Entonces, desde el derecho internacional público, la Corte Internacional de Justicia, que es como la encargada de justamente llevar a cabo pues, este derecho internacional, que se supone que está haciendo como para evitar esto o ayudar o algo. Perfecto. Les debo indicar que el derecho es una construcción, una disciplina que ha ido construyendo el ser humano, una forma de resolver los conflictos a través de la palabra, de la argumentación, de la contraargumentación, de la construcción de consensos, pero en parte de la voluntad de los seres humanos, de entender que la fuerza bruta nos lleva a una tragedia para todos. Incluso si Donald Trump en su locura va a poner a sufrir al pueblo norteamericano muchísimo, muchísimo. Y así pasa con el derecho internacional. Pero fíjense, con lo que ocurrió en Gaza, la Corte Penal Internacional declaró como delincuente internacional a Benjamin Netanyahu. Y el principal protector es Donald Trump. Y dice, no, venga, que aquí no le pasa nada. ¿Cómo que él no es delincuente? Él lo que hizo fue defenderse jamás y allá le tiró bombas a 2 millones de gazatíes, eso no importa. Depende. Entonces, es como el uso de la fuerza bruta, que es lo que quiere proscribir el derecho, entre ellos el derecho internacional público. Pero Donald Trump, prevalido de que Estados Unidos, igual que China, que Rusia, que la OTAN en Europa, tiene un poder, desconoce. Y por el contrario, Donald Trump declaró persona no grata a una magistrada de la Corte Penal Internacional que declararon a Netanyahu como delincuente internacional por esa matanza colectiva que todos observamos realizó a miles y miles de civiles en Gaza. Entonces, lo que podemos hacer es entre todos, porque es la presión que debiéramos hacer de que se cumplan los mandatos de la ONU, de que la ONU se fortalezca, la Carta de las Naciones Unidas, los procedimientos para dirimir conflictos que ellos deben hacer como sociedad. Si aparece, es igual en la vida. En Colombia no se debe matar, pero sale uno ahora, aparece un loco envalentonado y le da uno, pues ojalá no ocurra un golpe, lo mata, que jurídicamente no se podía hacer, pero alguien prevalido de su fuerza lo hace. Seguramente que aparecerá después una institución que, en el ejemplo que estoy poniendo, quién le hizo algo a este señor, qué pasó, y muy posiblemente no pase nada. Así es en el mundo. Es muy posible que a Trump no le pase nada, porque está prevalido de su fuerza bruta. Pero lo que estamos diciendo es, geopolíticamente está perdiendo mucho. ¿Quién creyera? En esta guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán está emergiendo como fuerza política y moral de la humanidad. China tiene más credibilidad. China, porque China hasta ahora las negociaciones que ha hecho las respeta. Cuando se sienta a conversar, respeta. Está pidiendo, le está surgiendo como mediador, pidiéndole que cesen inmediatamente la guerra para que no sufra la humanidad. Y Estados Unidos en declive total. Por eso les recomiendo la lectura de Noam Chomsky. Dice, Estados Unidos viene en una caída vertical en su liderazgo moral y económico del mundo. Entonces, desde el punto de vista del derecho internacional, no, ese es un acuerdo que hacemos los seres humanos para resolver los conflictos que a diario se tienen que presentar. En la convivencia todos tenemos aspiraciones diferentes. ¿Qué es el derecho? Tratar de, a través de la palabra, de la conversación, de llegar a unos acuerdos para que todos quepamos. Si yo llego a un espacio y no, yo sé que tengo que estar acá y el otro, nos tensamos una disputa en que quizás los dos desaparezcan. Hombre, para que no desaparezcamos, hablemos. Porque necesitas el espacio, tienes este espacio, yo tengo esto. Así es en el derecho internacional. Pero si tenemos personas extremistas, como Netanyahu, Trump, muy difícil llegar. Acá tenemos otra intervención. O sea que el derecho internacional es más como una formalidad que algo que se lleva. No, es una aspiración, no digamos una formalidad porque suena como, es una aspiración humana. Y los humanos vivimos de aspiraciones. La esperanza. Recuerden que han leído ustedes la Divina Comedia de Dante Alighieri. A la entrada del infierno dice, los que entran aquí pierden toda esperanza. Eso es una metáfora. El que pierde la esperanza en la vida vive en el infierno.
La vida es de aspiraciones, de una aspiración de que aprendamos a vivir la humanidad y de que respetemos unas reglas, unos valores universales. Entonces no es una formalidad, es una aspiración, que es una utopía. Decía por allá nuestro gran maestro Carlos Gaviria Díaz, para eso sirve la utopía, es para caminar, para ir en pos de ellas. Entonces no son inútiles, sirven porque vamos en pos de ellas. Tenemos otra intervención. Buenos días. A mí me gustaría más que como pregunta conocer como su opinión respecto a si Estados Unidos se debería como generar algún tipo de contención con el país o sobre todo pues como con Donald Trump, porque pues le ha faltado a lo que consagra por ejemplo la Carta de las Naciones Unidas. Si se debe generar dentro de Estados Unidos alguna contención. Sí, o si de pronto eso va a terminar como involucrando a más países. Si se debería contener a Estados Unidos, pues para evitar que más países vayan a entrar y se vayan a algo mucho más grande. Sí. Vamos a ver si te entiendo la pregunta. Primero, dentro de Estados Unidos ya hay grandes manifestaciones contra Donald Trump. Ustedes vieron unas manifestaciones anteriores que llaman No King, es decir, no queremos un rey, usted no es un rey. Tiene que respetar la rama judicial y a legisladores. Pero Trump se ha burlado de esas manifestaciones e incluso les ha tirado la policía en contra. O sea, en Estados Unidos tienen muchísima oposición Donald Trump, y más con esta guerra, porque prometió no meter al país en guerra, y lo que ha hecho es ponerlo a pelear y meterlo en esta confrontación tan complicada. Y segundo, decir que otros países le invadan a Estados Unidos, que para bajar a Trump, como él eliminó a Ali Khamenei, no lo veo posible, porque se quiere entrar ya en una abierta confrontación mundial y eso es lo que se quiere evitar, hasta lo último llegar a un arreglo. No lo veo muy posible. Lo más efectivo sería una presión interna y no sé, que los habitantes del planeta, nosotros, empecemos a generar una fuerza, una opinión pública grande en el mundo que sienta que tiene que reversar y que lo que está haciendo es inhumano, antimoral, antipolítico, es contra el mundo. Eso es lo que podemos hacer. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. En el caso en el que pues, todos los países deben de respetar en el caso en el que todos los países deben de respetar la Carta de las Naciones Unidas, por ejemplo en este caso que Estados Unidos no lo está respetando, entonces ¿cómo se le exigiría o qué consecuencias tendría de que Estados Unidos no lo esté, digamos, acatando? Primero, si un país con tanto poderío militar no lo está acatando y está dejando de lado el derecho internacional público, está tácitamente autorizando a cualquier país del mundo que con quien sea débil utilice la fuerza. Está autorizando a Rusia, a China, o seguramente a Pakistán, que tiene poder atómico, subyugar abiertamente a otros países. Por ejemplo, alrededor de Pakistán están países pequeños como Ceilán o Sri Lanka. Es decir, moralmente después Estados Unidos, como le diría, o como a China, que pretende retomar la isla de Taiwán, que es un país. Y como le diría entre Estados Unidos a China, decir, no se apropie, no vaya a invadir a Taiwán si Estados Unidos está atacando a quien le da la gana. Primera consecuencia grave, muy grave para el mismo Estados Unidos como país. Está autorizando, está dándole vía libre a otro que se pretenda más fuerte y invada a otro. Y segundo, la Organización de las Naciones Unidas fue liderada, fue construida especialmente, jalonada por el entonces presidente de Estados Unidos. Terminando la Segunda Guerra Mundial, era Franklin Delano Roosevelt. Poquitos días después él falleció, pero él y la esposa jalonaron la creación de las Naciones Unidas y las instituciones que contienen: el Consejo de Seguridad, la Corte Internacional de Justicia, el Consejo Económico y Social, para hacer prevalecer los derechos sociales, etc. Entonces, está Estados Unidos renegando de lo que ayudó a construir. Por eso, lo que podía ser como una potencia ética, moral y política a seguir, abiertamente lo deja a un lado.
Repito, el derecho es un consenso que vamos construyendo los seres humanos, de poner en manos de alguien dirimir conflictos a través de la palabra, a través de construir unos argumentos que nos construyan justicia. Pero si el más fuerte dice, no me interesa, significa que todo el mundo se va a ver posibilitado a utilizar la fuerza. Estados Unidos, por eso lo digo, la mayoría de la población de Estados Unidos hoy en día está en contra de las políticas militaristas y políticas de Trump. Lo ve uno en las entrevistas, lo ve. Simplemente que, con todo respeto, la misma prensa norteamericana está censurada. La censura es económica, la censura es política. No hay que le estén poniendo un fusil en la cabeza a decir no diga esto, pero los canales de televisión de Estados Unidos son temerosas de irse en contra de lo que dice Trump. Usted ha visto lo que han pasado con las universidades, es decir, la utilización de la fuerza bruta. Eso no cabe duda de que Estados Unidos va a quedar en un declive político y moral muy grande y va emergiendo incluso China como otra potencia política y militar, además de la potencia militar y económica que ya es. Lo que puede salvarnos es que en Estados Unidos hay integrada tal fuerza de situación. Algunos dicen que Trump no termina su régimen presidencial, su periodo, que hay tal presión ya en Estados Unidos que lo van a bajar del poder y hacer otra forma de negociar y de ver el mundo y de hacerlo. Es lo que nos podría hacer. En materia de derecho internacional público no hay mucho, porque es alguien envalentonado en su fuerza, abusando de ella. Bueno, finalmente entonces agradecerte, José, también pues como para redondear la idea del desconocimiento que tiene Estados Unidos frente a la Corte Penal Internacional, porque también desconoce, digamos, la capacidad que tiene de regularlo. Ahora que preguntaban si hay formas de regulación frente a Estados Unidos, y creo pues que es una forma de desconocer ese derecho internacional. Bueno, bien, en realidad es que Estados Unidos de América no reconoce la Corte Penal Internacional, en consecuencia no se permitirá ser llevado a ese escenario. Así es. Lo que hagan los habitantes de su país políticamente se haga ya al interior de Estados Unidos y que va emergiendo con fuerza. Hay un movimiento antisón muy grande en este momento en Estados Unidos. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá.